Estás escuchando el podcast Resonancia Inspira. Bienvenidos a Resonancia Inspira, un podcast para conectar conciencia e inspiración. Una semana más aquí, Mariano Macías, y hoy me acompañan Noemí Origel, José Rosenberg. Y chicos, hoy vamos a hablar de algo súper importante. ¿Por qué? Porque a todos nos afecta. Nadie está exento de, así como tú, persona que estás escuchando, te afecta lo que vamos a hablar el día de hoy, como a tu papá, como a mí, como a mi mamá, como a todo el mundo. Nadie está salvo. Vamos a hablar de los miedos. Vamos a hablar de que todos estamos a expensas de, todos podemos tener un impacto de, pero también nosotros podemos aprender de ellos. Podemos aprender a abrazarlos y podemos aprender a superarlos, y aún así, con todo lo que aprendamos, vamos a siendo mejor personas y estamos preparándonos para que lo que hoy nos dé miedo, el día de mañana ya no. Y el miedo del día de mañana sea un miedo más pequeño que lo que sientes del miedo del día de hoy. Entonces, si tú estás interesado en aprender cómo superar tus miedos día con día, quédate esta media hora. Y bueno, chicos, ya conocemos a las personalidades que nos acompañan hoy. Noemí, tú nos acompañaste en un video anterior. Rosenberg, tú también nos acompañaste en un video anterior. Si los quieren ver, es cuestión de que vayan a la playlist de Resonancia Inspira Podcast y ahí pueden ver la primera participación de estas dos personas extraordinarias. El día de hoy, chicos, vamos a pasar directamente con la dinámica del sello de Inspira, el certificado ISO 9001 de Inspira. El personaje. Chicos, ¿tienen en la mente un personaje el cual ustedes sientan que es una persona que no tiene ningún reparo en mostrar sus miedos, pero que aún así hace lo posible para superarlos? Sí. Noemí, ¿nos compartes quién es tu personaje? ¿Adivina quién? Hay dos personajes, de hecho, que me encantan, son personajes de ficción. Uno es una caricatura y el otro es, pues, más, digamos, un personaje. Me gusta mucho un personaje que se llama el Doctor Strange. Okay. Me encanta porque, digamos, que se sentía como todopoderoso y muy hábil con sus manos y con esta habilidad de poder hacer cirugías muy complicadas. Y no reconocía su miedo, no se daba cuenta hasta que se topó con una dificultad, una limitación, y ahí empezaron sus miedos. Y fue descubriendo que muchos de sus miedos pues estaban en sus creencias y en sus paradigmas. Exacto. Y es muy interesante toda esa etapa donde él aprende a reconocer que sus límites y sus miedos están en su mente, y todo lo que después él logra poco a poco conquistar pues es magnífico. Me gusta mucho ese. Y hay otro que es precioso, que es uno que es una caricatura, que es el Avatar. Me encanta, Aang. Me gusta mucho Aang. Es un personaje precioso, es un niño que nace, digamos, con unos dones extraordinarios, el don de manejar el aire, pero necesita aprender a manejar sus otros 4 elementos y se la pasa aprendiendo y cometiendo loqueras, torpezas, enfrentando miedos, muchas experiencias muy interesantes, pero siempre es muy bonito cómo se atreve y algo positivo siempre pasa. Wow. Entonces, chicos, dense una oportunidad. Si no han visto la película de Doctor Strange o la serie animada de Avatar, La leyenda de Aang, dense un gustito. Exacto. ¿Tú, mi Rose? Pues estaba buscando uno y creo que conocemos esta película, es El Rey León. Creo que Simba, yo creo que es uno de los personajes para mí que podemos aprender mucho de él, ¿no? O sea, se enfrentan a situaciones puedo decir, traumáticas en ese sentido, y cómo poco a poco va agarrando fuerza y va enfrentando sus propios miedos, ¿no? Entonces creo que es un buen personaje, Simba, para meterlo dentro de este ambiente, ¿no? De superar ciertos miedos, ciertos retos en su vida, y pues llegar a dominar ese miedo y que no le perjudica en su entorno, ¿no? Wow. Y sí, se hace rey de toda África. Bueno, al menos es lo que la película muestra. Yo, si ustedes, al igual que yo, les tocó ser niños en los 90, conocerán las series de Hanna-Barbera, y una de mis favoritas era Scooby-Doo. Y siento yo que tanto los personajes de Scooby-Doo como Shaggy eran los personajes que más miedo mostraban. O sea, cualquier problema es como, ay no, vete con eso, Scooby. Y es como de que no tenía ningún problema en decir, la neta sí me da miedo y no quiero hacerlo. Pero curiosamente, quienes siempre solucionaban los problemas, quienes siempre resolvían el misterio, eran Shaggy y Scooby. Y me gusta que muchas veces
o sea, voluntariamente ninguno de los dos lo quería hacer porque eran muy temerosos, pero bastaba una Scooby galleta, en este caso un condicionante, un premio, para que se animaran a hacerlo. Entonces a mí me gusta mucho ver cómo de que muchas veces ocupamos un premio o un condicionante que nos ayude a superar estos miedos, y simplemente es una de las cosas que le vamos a compartir el día de hoy, de cómo superar y abrazar a sus miedos de bien adelante, chicos. Pero bueno, vamos a entrar un poquito más en materia, y ya sea que ustedes se sientan con las ganas de compartirle al público de Resonancia Inspira uno de sus miedos ligeros o profundos. Pueden hacer memoria de qué les daba miedo cuando eran niños. Sí. Ok, ¿qué tú recuerdas que te daba miedo? Sí. Sí, pues sí, claro que me acuerdo. Poniendo un poco el contexto, Okay. digamos que mi familia llega aquí a Guadalajara, yo estaba muy, muy, muy chica, y era muy frecuente que mi padre viajara por mucho tiempo, y entonces terminábamos quedándonos mucho tiempo mi mamá y yo nada más, o después que nace mi hermana, mi mamá, mi hermana y yo. Entonces a mí me daba mucho miedo en las noches, sobre todo porque pues sentía que estábamos como muy solas nada más, ¿no? Y vivíamos en unos edificios, y esos edificios tenían como muchas entradas de aire, y soplaba el aire y sonaban así, ¿saben? Como este sonido característico como de película de terror, sonaba así. Las bisagras todas Entonces, oxidadas también. en esa época, no sé a qué se deba, pero en esa época las lluvias aparecían con truenos muy impresionantes. Ahora yo no sé por qué, creo que menos, pero antes era un espectáculo eso impresionante, y la verdad es que eso me aterrorizaba, la verdad era... O sea, daba la época de lluvias, me encantaba el olor, pero tan solo pensar en los sonidos que iban a aparecer y la oscuridad sí me daba mucho miedo. Estoy seguro que más de uno de ustedes nos daba miedo los truenos, incluso a la fecha podría ser. No sé, Mer, ¿a ti qué te daba miedo cuando eras pequeña? Creo que, no sé, se van a tener esta misma empatía del miedo de las leyendas que existen en los pueblos, ¿no? Entonces, yo soy de un pueblo y siempre existen leyendas en los pueblos, ¿no? Leyendas urbanas también. Y en esa ocasión yo creo que habían dos, una que se llama El Sombrerón, y el otro era una leyenda que se llama La Llorona. Entonces, de pequeños, pues nos contaban que en cierto, que salen las noches, ¿no? Justamente la noche siempre es como misteriosa, claro. Entonces eso para mí es como, me daba mucho miedo, ¿no? Entonces salir en la noche, no salía en la noche ya, a tal hora tenía que llegar, como que esa parte me daba miedo, ¿no? Andar solo, ¿no? En ese sentido. Sí, seguramente de que sabías que en alguna hora de la madrugada el sombrerón iba a pasar afuera de tu casa. Sí. Ouch. Compagino con ambos, chicos, pero también, bueno, mientras venía de camino para acá, me acordé de un momento muy específico en mi infancia, que estaba yo acostándome, y mi mamá me fue a cobijar, por así decirlo, y me acuerdo que en ese momento yo estaba como que muy alterado, y me dijo, oye, ¿qué tienes? Y le dije, mamá, es que tengo miedo. ¿Y si nos morimos? Y es como, yo recuerdo muy bien que el miedo a la muerte lo tengo muy presente. Bueno, lo tenía muy presente al menos esa noche, y varias noches circundantes estuvo así de que, ¿y si te mueres? ¿Y si te duermes hoy y mañana ya no despiertas? ¿Qué pasa? Entonces, no sé, como que todo eso me abrumaba bastante cuando era pequeño. Y siento yo que parte de lo que queremos hacer hoy es superar los miedos. A medida que vas creciendo, vas entendiendo un poquito más, al menos en mi caso, el concepto de la muerte. Y me di cuenta que muchas veces tienes que hacer algo para enfrentártelo de frente. Bueno, perdón por el planazo, para verlo de frente y poder solucionarlo. Y yo siento que ahorita, en mi día de hoy, ya no tengo tanto miedo a la muerte como antes. Y al menos en mi caso, me ha ayudado mucho en ponerme en situaciones a lo mejor un poquito de riesgo. Me gusta mucho andar en bici, patinar, y siento yo que podrían ser cosas que no hacerlas bien te puede dar. Hay gente que se ha muerto haciendo eso. Sí, claro. Entonces, es como que algo que yo hago para irlo superando. ¿Ustedes cómo lo hicieron para superar esos miedos? Bueno, pues fíjate que algo que no solo desde esa etapa, sino como que se quedó como un hábito, y ya después, desde mi experiencia en Inspira, aprendiendo todo lo que he recibido,
me ha permitido como reafirmar y comprender que una buena parte de los miedos pues es algo que uno se fabrica en la mente, ¿no? Y cuando cuando tú comprendes y le pones un poco de razón, gran parte del miedo se hace pequeño. Entonces, poniendo como analogía lo que a mí me sucedía de niña, que escuchaba los ruidos, sentía que estábamos solas, mi hermana era un bebé, yo me sentía pequeñita. Sí, me explico, o sea, yo decía, es que mi mamá y yo chica, y mi hermana más chica, o sea, sentía que era como, yo veía las tormentas muy grandes, veía la oscuridad muy desafiante, y es un poco lo que ocurre con el miedo, desde mi experiencia, desde lo que yo he ido aprendiendo en Inspira, nos hace ver las cosas muy grandes. Entonces, cuando tú le pones un poco de razón y dices, a ver, objetivamente, la chapa está fuerte, está cerrado, es la lluvia, es preciosa, mira qué bonito suena, y lo empiezas a relacionar con otras cosas, wow. Tú desmitificas mucho de lo que tu mente ahí se está creando, porque a veces, pues, ni siquiera es claro lo que te imaginas, solamente es un poco y puede pasar algo horrible, puede ser malo, y si le das poder, se hace a veces muy grande. Claro. Y la verdad es que algo que he aprendido muchísimo y que agradezco mucho Inspira es, pues efectivamente, no darle el poder al miedo y poderlo, digamos, como comprender desde la razón, ¿no? Sí. Y así se va haciendo un poco más pequeño. Anoten, sí, anoten todo eso. ¿Tú, Rosemary, cómo le hiciste para olvidar al sombrero? Creo que el miedo no es tanto la figura, sino más bien el que te lleve, ¿no? Es esa parte de no estar con mis papás, no estar con mis amigos, ya no hacer las actividades y todo eso, ya no existir en esta tierra, ¿no? Como esa parte, ¿no? O sea, y pues el cuento era así que se llevaba a los niños, ¿no? Entonces, enfrenté ese miedo a partir con películas de terror. Wow. También viste de frente al miedo. Sí, o sea, sí, claro, o sea, es enfrentar y dije, no, pues esto no creo que me puede perjudicar. Entonces, me gustan mucho las películas de terror y no me causan miedo, simplemente eso, ¿no? Entonces voy superando poco a poco. Y también, como vas creciendo, le vas metiendo más lógica, son leyendas, nunca ha pasado, nunca. Entonces, creo que eso, cuando tú te enfrentas a esa realidad, realidad entre comillas, sí, porque el miedo uno se crea, real. claro, uno se crea. Cuando tú lo enfrentas, obviamente vas mitigando cada vez más, ¿no? Entonces, yo creo que es una manera de enfrentar radicalmente ese miedo y decir, bueno, no pasa nada, ¿no? O sea, no darle poder, como dices, ¿no? Totalmente. Y ahorita ustedes lo dijeron muy bien, mientras los fueron superando, el mismo miedo se fue haciendo más pequeño. Pero hay muchas veces que sucumbimos ante los miedos. Digo, sí, somos humanos y muchas veces el miedo nos supera. Quiero preguntarles, chicos, si han notado algún aspecto negativo que alguno de sus miedos les ha dejado en su vida. Totalmente. Si ustedes también les ha dejado, díganos, bueno, a mí me dejó este impacto y estoy muy enojado con mi miedo. Entonces, bueno, déjanos en los comentarios y mientras, ¿qué impacto les trajo a ustedes, chicos? Bueno, en muchos momentos en mi vida que he tenido miedos, pues no solo a la oscuridad de pequeña, sino muchos miedos de todo tipo, ¿no? En la etapa escolar, después ya en otro tipo de etapas. Generalmente, pues a mí me ha pasado que he tenido mucho miedo a lo desconocido, wow, a dar un paso, a algo que no sé, antes de atreverme a algo, ese miedo a lo nuevo, a lo desconocido, o también a las consecuencias, a que algo pase, a generar un impacto negativo, ¿no? También. Y a mí, qué experiencias negativas me ha dejado, a veces justo por evitar eso, paralizarme, o sea, no intentarlo, detenerme, no atreverme. También eso le ha dado a veces golpes a la autoestima, porque entonces no te atreves y le das el poder al miedo, entonces finalmente alimentas ese sentimiento de no sentirte capaz en vez de ponerte a ver la película o enfrentarlo, verlo de cara, como decías tú, que eso ayuda porque al final reafirma algo en tu autoestima, en tu capacidad de decir, mira, no pasa nada y lo enfrentas y das un paso y no ocurre nada. Pero a mí sí me ha pasado en muchos momentos que bueno, a veces al no ver claramente el miedo de frente, pues sí, un estrago es paralizarme o paralizarse y pues quedarse sí un poco como en shock, en bloqueo y no avanzar, ¿no? Wow,
Es un impacto feísimo. Entonces, Sí. chicos, si no La se verdad, quieren sí. paralizar, escuchen a sus miedos. Rosa, ¿quieres compartirnos cómo te impactó a ti? Sí, yo creo que también una de las cosas que hablo a nivel general, después hablo con una experiencia, lo más común que puede pasar en tema de los miedos es la ansiedad, crearnos mucha ansiedad, ¿no? Entonces, la ansiedad puede provocarte cualquier trastorno, en el sentido pues sí, o sea, de paralizarte, de estar en ideas que no son, etcétera, ¿no? Entonces, tener un episodio de ansiedad fuerte y no saberlo controlar, eso puede perjudicar tanto física como mentalmente, ¿no? Entonces no avanzamos. Negativamente, creo que comparto la idea más bien, el tema de la autoestima, ¿no? Entonces, claro, dependiendo de los miedos que tenemos en nuestra vida, todos vamos a enfrentarlo cada día, pero el achicarse o dejar que el miedo entre en nosotros, obviamente provoca esta parte de ser menos ante los demás, ante los retos, ante circunstancias, ¿no? Entonces eso me ha dejado, ¿no? Como un autoestima. Claro, ¿no? claro. No queremos vivir desempoderados, chicos. No. Pero bueno, para salir de todo ese desempoderamiento del que somos presa cuando nos entregamos al miedo sin reservas, ¿qué enseñanzas les ha dejado a ustedes cuando ya superan esos miedos? Diga, o sea, aparte de cómo se sintieron, supongo que empezaron a ser como si fueran una nueva Noemí y un nuevo Rosa. Totalmente. Sí. ¿Qué enseñanzas dijeron? Si tienen alguna muy puntual, nos la pueden compartir al público de Resonancia Inspira. Sí, bueno, yo tengo varias anécdotas muy bonitas en Inspira. La verdad es que muchas de las cosas que hacemos, de prácticas, de ejercicios, de experiencias, en todo el voluntariado que hacemos, pues la verdad es que muchas cosas son desconocidas, pero el saberte cerca de una comunidad, del que a lo mejor no sabes tu compañero al lado, tampoco el de al lado y el de al lado, pero confías en la capacidad que tenemos todos juntos, por un lado, y por el otro lado es que puedes investigar, puedes averiguar, encuentras el cómo, el irte atreviendo poco a poco a dar los pasos, desde hacerlo tú solo o en comunidad. La verdad es que eso, sentirte acompañado siempre es muy bonito. Claro. Y te ayuda a tú reafirmar tu confianza, a dar pasos, a experimentar, a disfrutar muchísimo. Entonces, bueno, para mí, por un lado ha sido eso, y por otro lado, pues también ha sido el enfrentar el miedo de frente y qué enseñanzas, pues uno, amar la valentía también, ¿no? O sea, la valentía de, más allá del miedo, decir sí y entrarle a lo que va, ¿no? Y eso es muy bonito, y después es súper divertido, es solamente un cambio de enfoque, es como agarrar la respiración como cuando te vas a adentrar al agua. O cuando te vas a meter al agua fría, que también es un pequeño ejercicio chiquito. Ay, sí. Respiras y te atreves y das el paso y después lo disfrutas mucho, después ríes y después, bueno, estás así en comunidad y wow, lo logramos, hicimos algo en conjunto, no lo creímos posible y mira, aquí está, es fantástico, lo celebras y bueno, es una de las grandes cosas que uno puede vivir con un enorme placer, conquistar los miedos, ¿no? Vayan y superen y conquisten esos miedos. Rosenberg, desde tu perspectiva, ¿tú crees que en algún momento nosotros vayamos a dejar de sentir miedo? No, creo que es parte de nuestra vida, de nuestra existencia, y el tema es que cómo enfrentamos, cómo enfrentamos. O sea, siempre vamos a estar rodeado de miedos, pero el miedo nos empuja a crecer más, a empoderarte más, a tener más valentía, más autoestima, ¿no? Entonces, creo que parte del miedo tiene algo muy positivo también, claro, que te ayuda a empoderarte, ¿no? Como la Rudense, ¿no? Okay. Oye, poniendo más aquí personales, ¿a ti de qué manera te ha empoderado, te ha impulsado tu propio miedo? Porque seguramente más de alguna persona vaya a resonar contigo y escuchar tu perspectiva de cómo te impulsó puede ayudar a mucha gente. ¿Cómo te impulsó uno de tus miedos? Creo que tenemos un lenguaje a veces muy negativo, ¿no? Manejamos lenguajes muy negativos,
no voy a poder, es que no sé cómo hacerle, todos los no. Entonces, claro, con ayuda, obviamente existen ayudas profesionales, ayudas grupales como Inspira, es una de las comunidades en la cual he aprendido mucho también. Entonces creo que para mí ha sido como esa parte de creerme que puedo superar eso con ayuda, ya sea con profesionales o con grupos, que no solamente estoy viviendo estas circunstancias, sino que somos muchos. Y entre más somos, más podemos trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, eso, para mí ha sido eso. Y si identifican en su día a día un lenguaje así de tóxico como el que Rosenberg nos describe, que ojo, todos lo hemos hecho. Sí. Entonces, si lo identificas en tu vida, quítatelo, por favor. Sí, no, te vas a sentir como cuando el sombrerón dejaba a un niño que acababa de llevarse. Entonces, a ti... Noemí, ¿cómo te ha impulsado alguno de tus miedos? O sea, ¿también te pasó algo similar a Rosenberg? Sí, pues definitivamente, ¿no? El miedo, pues uno tiene la opción, como ya lo habíamos comentado en nuestras experiencias, pues ante el miedo, pues uno o se congela o uno se mueve. O sea, hay de dos sopas. O le entregamos el poder al miedo, o decidimos que con todo y miedo le entramos. Así es. Yo creo que es un punto de decisión y sí he vivido muchos momentos donde tengo que elegir. Elijo superar el miedo y es extraordinario, es fantástico. Uno gana confianza, uno, claro, toma la valentía, pero uno gana confianza, uno gana autoestima, uno gana comunidad también, porque a veces es en comunidad, a veces es tú solo. Pero es precioso porque eso te lleva a adquirir confianza en ti, pero también en una red preciosa de amistad y bueno, se vuelve muy bonito. Qué bonito. Y aparte de todos estos consejos magistrales que les han dado tanto Rosenberg como Noemí, al momento de hacer la preparación del programa del día de hoy, preparamos unas frases para ustedes, público. No superar tus miedos te hace achicarte, te debilita, como nos estamos diciendo, y nos sentimos vulnerables, incapaces e insuficientes. Si te quedas en esta etapa, ojo, foco rojo, bandera roja, como lo quieras ver, nunca vas a superar este miedo. También, el hecho de que te empieces a comparar con los demás, porque muchas veces nos pasa que esto nos crea miedos involuntarios, en vez de en vez de tú crecer como los demás están creciendo, tu miedo paraliza tu vida, y entonces el hecho de que ya empiezas a ver la comparación, pero tú ya estás paralizado por el miedo, vas a hacer que esto se exponencie. Entonces vas a ver la brecha de ser 1 metro para verlo de forma entendible a 3 kilómetros. Y es como que dices, ¿en qué momento pasó? Desventajas de quedarte escuchando al miedo. Y ojo, chicos, el momento presente determina el tipo de conflictos que te generan miedo. Los problemas siempre van a estar de acuerdo a tu situación de vida. Mientras más vas creciendo, vas a tener distintos miedos. Y ojo, distintos miedos requieren distintas formas de pelear contra esos miedos. Y el estado de conciencia con el que enfrentas tus miedos determina qué tan grande será el problema contra ti. Y para que puedan disfrutar un poquito más allá de todas estas frases que les preparamos, Inspira, a través de todas sus experiencias que hace, que ustedes pueden ir a ver en las redes sociales conocidas como inspira.ideas, que en YouTube, Facebook, Instagram, próximamente TikTok. Bueno, creo que para cuando lo vean ya va a estar en TikTok. Entonces, una de estas experiencias que tanto nos va a ayudar a superar esta etapa de los miedos, es el poder, el empoderamiento trascendente. Perdón, no sé leer muy bien a veces. ¿Y en qué consta? Son 4 sesiones en las que, con ayuda de profesionales, con una comunidad que te respalde y que te va a acompañar paso a paso, vamos a profundizar en estos temas y vamos a ver de qué manera tú puedes empezar a aplicarlo en tu vida, de qué manera tú puedes comunicar estos tips, estos consejos, esta sabiduría, al final de cuentas, que vas a salir con tu círculo que te rodea, para que al final de cuentas los miedos que dejes de sentir tú y que la gente que te rodea vea que dejes de tenerlos, va a hacer que se contagien. Entonces vas a tener un círculo sin miedo, y un círculo sin miedo te da siempre una mejor vida. Y ya para terminar, chicos, les tenemos una pregunta
que esperamos que todo el público nos conteste, sí o sí, escríbanos en los comentarios, y es: ¿cuál es el miedo que te gustaría abrazar en este momento de tu vida? Para superarlo, ojo, aparte de abrazarlo, vamos a superarlo. Y también chicos, les tenemos preparados 3 frases que, ¿cómo se llama el autor, chicos? Jung. Carl Jung. Tenemos 3 frases, chicos, que Carl Jung, si ustedes no lo conocen, es uno de los autores que más resuenan con la cultura e inspira esta del autoconocimiento y el autoamor. Vale, estas 3 frases se las tenemos preparados con... Rosa, ¿quieres leer la tuya? Sí, un ser humano no puede evitar sus miedos. Para superarlos debe enfrentarlos y pasar por su infierno. Lo que hemos estado compartiendo. Si no lo pasas, tus miedos están ahí. Bueno, y yo creo que esta otra frase ayuda, porque es: donde está tu miedo, está tu tarea. O sea, que nos convoca ahí justamente a enfocarnos para poderlo superar. Trabajar. Y ya para terminar, chicos, yo les quiero compartir que el hecho de que aceptes los miedos y admitas el efecto que tienen en ti sirve para que puedas abrazarlos y superarlos y dejes que los nuevos miedos lleguen, pero van a llegar contra una nueva persona. Y esperemos que al final de este video, chicos, empiecen a tener una nueva perspectiva contra sus miedos, que el miedo que tenían ayer ya no sea un miedo del día de hoy y que el miedo del mañana se los vale como mantequilla. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por venir a este episodio tan bueno, tan bonito. Muchas gracias a la gente que está atrás, verificando que todo salga bien. Nos vemos la siguiente semana con un tema increíble. ¡Chao! Puedes contactarnos en nuestras redes sociales inspira.ideasqueunen. Hasta la próxima.